ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo, que teniendo 2 pies, ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos, ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Hasta ahí lo vamos a dejar, y quiero que oremos, que le digamos: Padre, que estás en los cielos, te adoramos, te exaltamos, elevamos, Señor, nuestra adoración, nuestra alabanza, solo a ti, mi gran Señor, mi gran Dios, pues sabemos que tú eres el Salvador del mundo, que tú eres el Rey del universo, el Dios de dioses, eres el que nos has rescatado de una vida, Señor, perdida, de una vida sin sentido, y hoy nos disponemos a adorarte, a exaltarte, Señor, pues siempre que nos acercamos a tu presencia, queremos, Señor, ser gratos delante de ti. Ayúdanos y que tu palabra, Señor, pueda hablarnos, que tu palabra pueda venir a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, nuestro tema, decíamos, es el infierno. Uno de los temas que menos se trata es este. No sé cuál de ellos es el que se trata menos, si el infierno o el cielo. Pues normalmente pues hablamos de la salvación, hablamos de algunos eventos que tienen que ver con las diversas doctrinas, pero específicamente el tema del cielo, yo no sé cuántas veces ustedes los habrán oído, ¿verdad? Pero en otro lugar. Pero aquí no lo habíamos desarrollado en lo que estamos hablando de esta parte de las doctrinas. De igual forma, el que vamos a desarrollar hoy, que es el tema del infierno, por lo menos acá no lo habíamos desarrollado. Y deseamos que sea el Señor pues el que nos guíe y que estos temas puedan estar en la mente y en el corazón también de cada uno de nosotros. Pues hay que conocerlos, hay que saber qué es lo que Dios dice acerca de ese lugar tan horrible. Un lugar en el cual pues el ser humano no debería de ir. Es más, quiero iniciar diciendo que el infierno no fue hecho para los seres humanos. Así dice la Biblia, y ya lo vamos a ver. El infierno no fue hecho para ninguna alma humana, sino más bien, como dice la Escritura, para Satanás y para sus ángeles. Para ellos fue hecho. Pero sabemos pues que a través del tiempo, a través de lo que es la historia de la humanidad, pues sabemos que hubo un momento en el cual el hombre fue engañado. La primer pareja, ¿verdad?, fueron engañados por el enemigo y desobedecieron al mandato de Dios. Y como consecuencia de eso, el hombre quedó ya caído, así se le llama, ¿verdad?, su condición. La naturaleza fue corrompida. Aquella naturaleza santa, impecable, con la que Dios lo había hecho, fue corrompida. El pecado lo dañó. De tal modo que los investigadores, pues no es que digan que exactamente el hombre perdió por completo la imagen de Dios, aunque sigue teniendo la imagen de Dios, aún caído el ser humano, pero esa imagen fue empañada. Esa imagen ya no es la misma como Dios pues lo había creado, con la santidad, con la perfección moral que tenía la primer pareja. Y con motivo de eso, pues el ser humano se fue alejando cada vez más y cada vez más, a medida que allá por el Génesis 6 dice que todo designio de los pensamientos de los hombres, dice que eran de continuo solamente el mal. O sea que por demás que los hombres sin Dios traten de decir que hay personas buenas, que hay personas que no le hacen daño a nadie, que hay gente que merecen ir al cielo así por así, es mentira. La Biblia es clara en decir que todo ser humano fuera de Cristo está condenado.
que todo ser humano sin el sacrificio de Jesús va a ir a parar a la condenación eterna. Y para ser específicos, hoy que estamos hablando de este tema, va a ir al infierno. Se oye feo, pero eso dice la Escritura. Ahora, por eso insistimos y predicamos que hay que hablar a todas las personas acerca de Jesús. Hay que decirles que la condición humana es perdida, que la condición humana es deplorable, pero para eso vino el Salvador del mundo. Para eso había un plan ya específico de parte de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que en un día específico, en una fecha propia, viniera el Salvador para restaurar a la humanidad. Y claro, todo ese plan se echó a andar desde la eternidad, pero tuvo el momento en el cual se iba a manifestar a los seres humanos. Y yo digo, no es casualidad que nosotros estemos hoy en este tiempo de la gracia. Piensen los de antes de Cristo, cómo ellos veían hacia adelante el cumplimiento de la promesa que se les había dado. Pero nosotros hoy ya no vemos hacia adelante algo que se vaya a cumplir, porque sabemos que Cristo es una realidad. Sabemos que Cristo vino a esta tierra, nació como un ser humano, creció de manera normal, pero al final Él tenía una meta que cumplir. Él traía un propósito, y el propósito principal por venir a este mundo era entregar su vida para salvar a la humanidad. No sé cuánto damos gloria a Dios, hermanos, porque nosotros somos parte de los lavados con la sangre de Jesucristo. Toda la humanidad estaba perdida, y esos puntos doctrinales es necesario que los entendamos, porque hay personas, repito, que piensan que ellos no tienen necesidad de arrepentirse, que ellos no tienen necesidad de recibir a Jesús. Vayan a hablarle, dicen, al que está tirado en la calle. Vayan a hablarle a la mujer que vende su cuerpo. Vayan a hablarle a los que matan. Y ellos se sienten bien limpios, ellos se sienten muy así, ¿verdad? Sin necesidad. Tal vez porque tienen una profesión, tal vez porque tienen dinero, porque tienen muchas cosas. Piensan que no necesitan de Dios. Pero aquí en este lugar hemos entendido y seguimos predicando que solo en Cristo hay salvación. Solo a través de Él nos libramos de esta condenación del infierno. Ya no vamos para allá, sino que vamos hacia arriba, vamos a la patria celestial. No sé cuántos me siguen hasta hoy, porque es lo que Dios ha hecho por nosotros. Así es. Entonces, hermanos, este tema, el infierno, esa palabra infierno, así como la conocemos hoy, se deriva del latín, que es la palabra infernus, ¿verdad? Infernus, que quiere decir infierno. Pero las palabras propiamente en el original, así como se escribió el Antiguo Testamento en hebreo, la palabra era Seol. Esa es la palabra, ¿verdad? Seol. Y en el Nuevo Testamento tenemos la palabra Hades, donde usted lee en su Biblia infierno. Esas son las palabras que se utilizaron. Seol en el Antiguo Testamento y Hades en el Nuevo Testamento. Pero aparte de eso, en el Nuevo Testamento hay otra palabra, que es la palabra Gehenna. Y eso es lo que quiero explicar hoy, porque incluso estudiantes le preguntan a uno a veces que cómo es eso, ¿verdad? ¿Cuál es el infierno? Si el infierno es el Seol y el Hades, que es lo mismo, ¿verdad? Solo son diferentes 10 palabras en el hebreo y en el griego, que si eso es el infierno, o que si el infierno todavía está en la espera. Hay confusión en eso todavía, ¿verdad? Porque hay personas, ya preguntan las personas, ¿hay gente ya quemándose en el infierno? ¿O es que todavía es algo futuro? Eso es lo que preguntan las personas. Y para ser sinceros, pues hay que ver primero qué es el Hades y qué es lo que es el Gehenna, ¿verdad? Eso es lo que queremos ver. Número 1, vamos a ver entonces el Hades. ¿En qué consiste el Hades? Y sepamos que estamos hablando de Seol, Hades. Es lo mismo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se le llamaba así y hoy en el Nuevo, Hades. El Hades era el lugar de las almas, donde iban a parar las almas de todos los muertos antes de la muerte de Jesucristo. Allí iban todas las personas. ¿Dónde estaba ese lugar? Según la Biblia y por algunos textos entendemos que estaba en algún lugar cerca del centro de la tierra. Ahí está el Hades. Y ya voy a explicar esto. Pero, ¿cómo era ese lugar? Según el texto bíblico, pues tenía 2 compartimientos.
ese lugar llamado Hades, donde iban las almas de todas las personas que morían, tenía dos compartimientos. Uno de ellos se dice que es un lugar de castigo, un lugar de tormento, de modo que todas las personas que han muerto sin creer en Dios y están en el Hades, esas personas ya están en tormento. Eso es lo que la Biblia dice. Y vamos a ver pues un pasaje bíblico en Lucas 16. Eso lo vamos a ver en el 16 de Lucas. Y decir pues que ese lugar que se dividía en dos partes, en el lugar malo donde estaban todos aquellos que no creían en Dios, que era un lugar de tormento, pero también había otro lugar un poco más diferente, ¿verdad? El cual dice que era un lugar de gozo, donde iban las almas de las personas que sí morían, pero con la esperanza de que el Salvador venía, creyendo en Dios. Y ahí podemos hablar de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés, de Samuel y de todos los patriarcas, hombres y mujeres de Dios que murieron creyendo en Dios. Ese era un lugar diferente. A eso se le llamó el seno de Abraham, ¿verdad? Y que la Escritura pues lo llama así. Era un lugar de reposo. Lucas 16. Quiero que leamos del versículo 19 en adelante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, oiga dónde fue llevado este hombre, el rico, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, o sea, en el seno de Abraham. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Oiga cómo estaba ese hombre. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu tierra, en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, con S, que significa profundidad. Cima con C significa altura, pero cima con S significa las profundidades. Además de todo esto, hay una gran cima, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que envíes a casa, para que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. No se refiere a las personas, sino a sus escritos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Pudiéramos hablar muchas cosas, pero decir que las personas hoy tienen que creer a la predicación que se está dando en estos días. Cuando dijo a Moisés y a los profetas, quiere decir a los escritos del Antiguo Testamento tienen, háganles caso. Hoy no tenemos solo el Antiguo Testamento, hoy tenemos los 66 libros de la Biblia, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo, de los cuales podemos disfrutar cada día en la lectura, ¿verdad? Investigando qué es acerca de nuestra vida hoy, en la actualidad, y qué será de nuestra vida en el futuro. Y este hombre, hasta que estaba en ese lugar, quería, ¿verdad?, un poquito de aliento. Y hay personas que se han preguntado, y yo también, cómo es que aunque sea, deseaba un poquito de agua que le tocaran con los dedos en sus labios. Terrible, ¿verdad? Dice que estaba atormentado, estaba en sufrimientos, así era el lugar en que él estaba. Y por último él termina diciendo: entonces, si no puedo salir yo de acá y nadie me puede ayudar, entonces que mis hermanos no vengan aquí. Lecciones para hoy, hay que hablar de Cristo.
hay que compartir el mensaje para que esas personas que todavía no conocen de Cristo, que no vayan a parar al infierno, que no vayan a parar al Hades. Bueno, que hoy ya no va a ser el Hades solamente, sino que ahí van a estar por un tiempo, como ya lo vamos a ver, y no es eso todavía lo más terrible. Entonces, se le llama el Hades de manera general, y donde van los justos se le llama el seno de Abraham. Pero ¿qué pasó entonces? Porque hay personas hoy que se preguntan y dicen, entonces estoy claro, si los muertos incrédulos, los impíos, si mueren así en esa condición, van a parar al Hades, y pero conmigo ¿qué va a pasar? ¿O qué pasó con mi familiar que ya murió? ¿Qué pasó con los hermanos, verdad, que nosotros conocíamos y que ya murieron? ¿En dónde están entonces? ¿Están ellos en el seno de Abraham o dónde es que están ellos? Bueno, la enseñanza general así lo dice. Hay personas que piensan que todavía al morir las personas van ahí, los creyentes, ¿verdad? Que van, según ellos, al seno de Abraham. Pero resulta que ocurrió algo, y eso lo vamos a ver en Hechos 2, 27 al 31, donde claramente había una profecía de que el Señor Jesucristo iba a morir, pero que en su muerte Él no iba a quedar para siempre ahí, en el sepulcro, ni su alma iba a quedar siempre en el Hades. Vea qué interesante esto. Hechos 2, 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades. Oiga lo que decía esa profecía. Este era un salmo, ¿verdad? El Salmo 68. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y yo quiero leer el contexto porque a veces no se comprende bien. El 28 dice, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, porque quien escribió esas palabras es David. Entonces alguien sin el Espíritu de Dios pudiera decir, pero David se murió, y entonces él escribió, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y entonces sí se murió. Pero claro, aquí, oiga lo que dice aquí, 30, pero siendo profeta, oiga qué profundidades aquí. David no solamente era un salmista, un cantor, alguien que hablaba de Dios, sino que él era un profeta también, ¿verdad? Porque alguien que habla de parte de Dios, eso es el concepto de profeta. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en el trono, viéndolo antes, me gusta este 31, viéndolo antes, por la fe por supuesto, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción. Está hablando de cosas diferentes, no como algunas personas que piensan que el Hades es solamente el sepulcro. Les han metido en la mente y en las enseñanzas que ellos tienen que el Seol o que el Hades es solamente el sepulcro. Nosotros sabemos que si una persona se muere, claro, la llevamos a enterrar y ahí queda solamente sus restos, el cuerpo físico. Pero muerte significa separación. De modo que en el momento que la persona murió, su alma abandonó su cuerpo. Ahí está solamente el cuerpo de la persona. Su alma está, como vamos a ver dentro de un momento, a la presencia de Dios, ni más ni menos, ¿verdad? Entonces hay que entender esto, porque si no podría haber alguna confusión. Cristo va allá y en los 3 días de que Él, después de su muerte, Él dice que bajó a lo que es el Hades, pero después Él resucitó. Y aquí ocurrió algo todavía maravilloso, mis hermanos. Efesios, quiero que leamos. Efesios 4. Efesios 4. En el versículo número 8. 4:8 de la carta a los Efesios. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima
de todos los cielos para llenarlo todo. Oiga, qué maravilloso esto. Todos aquellos santos y todos aquellos que esperaban fielmente la venida del Mesías murieron, pero murieron con la esperanza. Y en la carta a los Hebreos lo hemos leído en otras oportunidades, que dice que ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, pero dice que no recibieron lo prometido. Aquí hay enseñanza pura, hermanos, porque cuando Cristo viene, aquellos que habían muerto con esa esperanza, Él desciende a ese lugar para enseñarles que se había cumplido lo que ellos tanto esperaban. Y según estos versículos, Él viene y toma esa cautividad, o sea, los que estaban ahí esperando, y Él pues los traslada en su resurrección y los lleva hacia la misma presencia de Dios. De modo que hoy, ese seno de Abraham, que se dice que estaba allá, ¿verdad?, en lo que es el Hades, ese lugar fue trasladado hoy hasta la misma presencia de Dios, hasta el tercer cielo. ¿Cómo probamos esto? Bueno, en la muerte de aquel hombre o de aquellos dos hombres que estaban al lado de Jesús en la cruz, cuando fueron crucificados, dice que uno de ellos lo injuriaba y uno de ellos le decía: bueno, si eres hijo de Dios, bájate de ahí y te salvas a ti mismo y nos salvas a nosotros también. Pero el otro que estaba en el otro extremo dice que le decía: ni aún en esa condición tú temes a Dios. Nosotros estamos pagando lo que debemos, pero este hombre es un justo. Acuérdate de mí, le dijo, cuando vengas en tu reino. Oiga las palabras de ese hombre. Ejerció fe en ese momento, pero el Señor Jesucristo le contestó con unas palabras y fueron estas: hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo, le dijo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Para dónde se lo llevó? En ese momento se lo llevó al seno de Abraham todavía, ¿verdad? Espero que me sigan en esa argumentación, porque el Señor todavía no había resucitado. Lo llevó al seno de Abraham, donde están los que estaban los justos del Antiguo Testamento, donde estaban todos los creyentes que estaban esperando todavía la venida de Cristo. Pero en la resurrección de Él, miren, Él y todos los demás fueron llevados, estamos hablando de las almas, ¿verdad?, a la misma presencia de Dios. Ahora, 2 Corintios 12, y en el versículo 2, el apóstol Pablo nos dice algo que es impresionante. Conozco a un hombre, dice él. 2 Corintios 12, 2. Él está hablando de sí mismo, pero claro, él pues no habla en primera persona. Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, o sea que ya hacían 14 años que él tuvo esa visión. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado, ¿hasta dónde dice él? Hasta el tercer cielo, donde está Dios, ¿verdad? Conozco a tal hombre, dice, y vuelve a repetir, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado, vuelve a decirlo, al paraíso. Oiga esa palabra, al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y como es el tema del infierno, yo lo voy a dejar hasta por ahí, porque yo pudiera seguir y pudiéramos irnos a otros pasajes donde dice que el creyente cuando muere va a la presencia de Dios. Solamente le doy Filipenses 1, 21 al 26, donde Pablo dice que para él partir de esta tierra y estar con Cristo es muchísimo mejor. Y yo preguntaría, ¿dónde está Cristo hoy? No está en el seno de Abraham, sino que está en el tercer cielo. Y 2 Corintios 5 del 1 al 10, donde dice también que estar ausente a este cuerpo es estar presente al Señor. Entonces ahí no hay para dónde, ¿verdad? Ya no va a creer un creyente hoy que se murió y allá quedó, ¿verdad? Período de inactividad. ¿Enseñanza de quién? De los adventistas del séptimo día. Ellos dicen que una vez la persona muere, la persona queda en período de inactividad. ¿Hasta cuándo vuelve a existir? Hasta que resucita. Error. ¿Y de dónde se toman? De los pasajes donde la Biblia dice que la muerte es un sueño. ¿Han oído eso ustedes o lo han leído? Dice que el creyente duerme. Pero hay que saber qué significa ese dormir, ¿verdad? Duerme aquí, físicamente. Pero una vez muere en esta tierra, abre sus ojos en la misma patria celestial, mis hermanos.
Eso es maravilloso. O sea, para el creyente, por eso decimos que no hay pérdida. Su cuerpo, ¿verdad? Lo llevaron allá y nos lloran y lo entierran a uno, ¿verdad? Pero el creyente no pierde, el creyente está gozando en la patria celestial con nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cuántos no gozamos, hermanos? Eso es maravilloso. Solo queda algo por ahí que hay que aclararlo. Y entonces, me lo han preguntado varias veces, y si las personas entonces, si las almas de los creyentes están en el tercer cielo, ¿y entonces para qué viene Cristo? Así me lo han dicho, así literalmente. Eso hay que tratarlo también, ¿verdad? Según las Escrituras, en el día del arrebatamiento de la iglesia, dice que Cristo viene y se queda en las nubes. ¿Y qué dice? Los muertos en Cristo resucitan primero. ¿Qué es lo que va a resucitar? Pregunta. El cuerpo, ya lo dijo aquí, ¿verdad? Un teólogo. Gloria a Dios. Aleluya. Resucita el cuerpo. Y ustedes también, oí que varios contestaron. Resucita el cuerpo. Pero dice Tesalonicenses que cuando el Señor venga, dice que Él trae con Él aquellos que durmieron con Él también. Entonces, una vez viene el Señor y las almas, mire, los cuerpos nuevamente son vivificados y transformados en ese momento y se une ya un cuerpo diferente y se va a la presencia de Dios. Eso dice la Escritura, ¿verdad? Maravilloso entonces. Él viene ¿para qué? Para que el cuerpo y el alma nuevamente se vuelvan a unir en uno solo y estar con Cristo por una eternidad. Porque el alma sin el cuerpo está incompleto. Ya no sigamos creyendo aquella enseñanza que se decía antes, ¿verdad? No, si lo que vale es mi alma, ¿verdad? Solamente mi alma es la que Dios quiere. Mi cuerpo no, si este cuerpo es sucio. Este cuerpo no sirve para nada. Así piensan algunas personas. ¿Cómo que no le va a servir? Golpéeselo pues, quiero ver. Machúqueselo ahí a ver si no va a gritar. Con una uña, ¿verdad? Que nos esté molestando ahí, o un párpado que se le meta a uno en un ojo. Que ahí está uno que ya. Y ahora no, al decir que el Espíritu Santo está morando en nosotros, hermanos. Se dice que el cuerpo del creyente es santificable. Ya no es para la fornicación, dice, ya no es para pecar, es para el Señor, dice. Sí, cuando se nos habla de esto, incluso hasta de la comida tiene que hablar uno, ¿verdad? Que no debe destruir uno el cuerpo por meterle tantas cosas y a veces fallamos, ¿verdad? Porque es para el Señor. Entonces, pero pasemos a otro punto. Estábamos hablando de eso, qué pasará con eso del Hades y cómo fue que hoy está en un lugar diferente. Pero la palabra Gehenna, de lo segundo, la palabra Hades se repetía 11 veces en el Nuevo Testamento, pero la palabra Gehenna se traduce infierno o lago de fuego. Esa se encuentra 12 veces en el Nuevo Testamento. Cuando uno de los reyes malvados, en parte fue bueno, pero luego se descarrió, se llamaba Acaz, de los reyes descendientes de David, él instituyó un lugar que se llamaba el Valle de los Hijos de Hinón. Ahí lo constituyeron como un lugar de idolatría al dios Moloc, uno de los dioses de los amonitas. Y sabe, la adoración para esos dioses era entregarles niños vivos, ¿verdad? Tenía una especie de hoyo acá en el estómago, ahí, ¿verdad? Y ahí llegaban y el que iba a ofrecer un sacrificio llevaba su hijo y se lo metía a ese ídolo, porque no es Dios, adentro, ¿verdad? Y adentro, abajo tenía donde le metían un montón de brasas, ¿verdad? Y cuando estaba más al rojo vivo, entonces le metían su hijo, ¿verdad? Haría eso usted. Dios mío, ¿verdad? ¿Qué vamos a andar haciendo eso nosotros? Y peor, creyendo que es adoración a Dios. Y comenzaban a tocar tambores y todo, y músicas, y ¿quién oía los gritos del niño? Nadie, ¿verdad? Porque era entregado al Dios falso. Así hizo uno de los descendientes de David, Acaz, entregó su propio hijo. A ese se le llamaba el Valle de Hinón. De esa palabra Hinón se dice que viene la palabra Gehenna. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo lo constituyeron ese lugar un lugar despreciable. Y se dice que ahí llegaban a tirar toda la basura de la ciudad. Y para que no hediera, para que no diera mal olor, le prendían fuego. Y todo el tiempo pasaba ardiendo ahí ese lugar, en llamas. De ahí se toman los escritores bíblicos para hablar que el infierno es un lugar de fuego continuo que nunca va a dejar de quemar. Hay varios
textos donde el Señor habló de esto, voy a leer unos dos. En Mateo 5:22, el Señor Jesucristo habló acerca de esto. 5:22 de Mateo. De Mateo dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea que se puede condenar una persona al menospreciar de tal modo a un hermano, de tal modo que demuestre rencor, que demuestre odio, ira contra otra persona. Puede condenarse, dijo el Señor Jesucristo. Queda expuesto, dijo, al infierno de fuego, dice él aquí. Pero vamos a leer otro pasaje también. Vamos a leer siempre aquí en Mateo 5, 29 al 30. 29 al 30. Oiga lo que dijo el Señor. Por tanto, si tu ojo derecho, aquí hasta dice cuál es, ¿verdad? Si tu ojo derecho te da ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha, o sea, la más fuerte, te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y así hay otros pasajes. Pero hablan de la realidad del infierno. En otros contextos se traduce lago de fuego, de modo que Gehenna es sinónimo del infierno. ¿Cómo nos desenvolvemos en esto entonces? Si el Hades era el lugar del Antiguo Testamento, que ya lo mencionamos que tenía dos lugares y que hoy uno fue trasladado hasta el tercer cielo, entonces esas personas que van al Hades, porque los impíos siguen cayendo allá todavía en el Hades, pero ese lugar es un lugar no eterno, porque de ese lugar las personas van a salir para luego ser enjuiciados delante de Dios. Según la Biblia, en Apocalipsis 20 dice que todos van a resucitar. Vi los muertos, dice el apóstol, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y fueron abiertos los libros, dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos según las cosas que había en los libros. Y el que no se halló, ahí está uno de los versículos más tristes de las Sagradas Escrituras. Y todo aquel, dice, que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué dice? Fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, dice. Entonces, el verdadero infierno, mis hermanos, es el lago de fuego. Y que en ese lugar todavía no hay nadie, ¿verdad? Ahí sí todavía no hay nadie. ¿Y cómo lo comprueba? Bueno, la misma Escritura nos da la respuesta, ¿verdad? En Apocalipsis 20. Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 10. (20:10) Incluso vamos a leer antes el 19:20 para hacer justicia. 19:20 de Apocalipsis, porque estos son los primeros, los que lo van a inaugurar. Qué terrible inaugurar algo así tan feo. Y la bestia fue apresada, es el anticristo, ¿verdad? Y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, ¿quiénes? El anticristo y el falso profeta. Esto va a ser al final de la tribulación. Fueron lanzados, oiga lo mismo, vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahora lee el 20:10. 20:10, ahí más adelante. Y el diablo, esto va a ser al final del milenio, ya van a haber pasado 1000 años más. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados por algún tiempo. ¿Verdad que no dice así? Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
para dar este tema. He leído varios autores, hermanos, quiero decirles, y uno se llega a desalentar cuando mira uno que gentes reconocidísimas, gente de peso, que quizá uno no se compara con ellos, pero que sinceramente uno dice, Dios mío, y aquí acabo de leer un pasaje, hablo del 20:10, y estos pasajes, ¿dónde quedan entonces? Pues, porque hay algunos que dicen, no, dice que eso, que el castigo en el infierno sea eterno, eso no lo puedo concebir, dicen ellos, porque Dios es un Dios bueno, y es verdad. ¿Cuántos decimos amén, amén, que Dios es bueno? Amén, Dios es bueno, pero es un Dios justo también, es un Dios de oportunidades. Por eso hoy, por eso dice el texto, mientras que se dice hoy es el día de salvación. ¿Por qué la persona va a querer estar allá estando en el infierno? Tal vez Dios le da lugar de salir, ¿verdad? Tal vez dicen estos teólogos, yo no sé si llamarles teólogos o qué, pero ellos dicen que tal vez unos 1000 años, dicen, o aunque sea 65,000 años, pues dice, pero después de ese tiempo, dice, la persona pueda salir, porque Dios no es un Dios así, ¿verdad? Que se goce de lo malo, dicen. Entonces, por eso es que eso no puede ser eterno, dicen ellos. Pero contestan los otros, ¿verdad? Los que están centrados en lo que dice el texto bíblico. Si la condenación no fuese eterna, entonces tampoco la vida fuera eterna. ¿Me explico en eso? Si aquellos no van a ser condenados y castigados eternamente, entonces los que van al cielo y están en el goce, tampoco va a ser eterno, pues. Sino que van a pasar 1000 años y después unos 5000, ya 10,000. Se te acabó la gracia, ¿verdad? Entonces hoy ya posiblemente te vayas a condenar. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el que es salvo será salvo por toda una eternidad. Y los que van a la condenación también dice que por una eternidad. Y ya el tiempo pues nos avanzó bastante, pero quiero leerles aquí algo de lo que, cómo se describe el infierno. Se le dice las tinieblas de afuera, en Mateo 8:12, las tinieblas de afuera. Claro, cada versículo tiene su contexto y el tiempo pues no nos alcanzaría para explicar cada contexto. Por ejemplo, las tinieblas de afuera, esto lo voy a decir, es en el contexto de las fiestas que ellos hacían. No tenían luz eléctrica como nosotros, que es fácil, ¿verdad? Usted toca ahí, prende sus luces. Nuestros jóvenes no saben de lo que pasábamos nosotros, alumbrarnos con candil. Primero preparar el bote, ¿verdad? Y ponerle gas, preparar un mechón ahí de tela y prenderle y sentir que uno está respirando todo ese gas. De eso no lo saben los jovencitos nuestros hoy. O velas, ¿verdad? Que uno estaba ahí estudiando afuera y el viento le apagó su vela. Se queda en lo oscuro. Hoy eso es un chiste, ¿verdad? Para los jovencitos. Hoy no. Pero en Israel se alumbraban con antorchas, ¿verdad? Grandes pedazos de madera y que ahí tenía tela y que le ponían o gas o aceite de oliva y lo ponían en las esquinas. Eso, así se alumbraban, ¿verdad? Y entonces, una vez ellos estaban en fiesta, ahí había luz, pero afuera, ahí estaba todo en tinieblas, oscuridad, no había energía como tenemos hoy, ¿verdad? Entonces, el decir que a alguien lo iban a sacar de esa fiesta y que lo iban a arrojar, era algo terrible, ¿verdad? Algo de miedo, porque iba a estar en lo oscuro. Ese es el contexto de lo que el Señor dice acá. Arrójenlo a las tinieblas de afuera. Entonces, también se le llama fuego eterno en 18:8 de Mateo. Fuego eterno. Oiga qué feo eso. 3, se le llama lugar de lloro y crujir de dientes en Mateo 24:51. El Señor contó una parábola y les dice, si aquel siervo que lo han puesto a cargo de otros y trata bien a las personas y cuando venga su amo, entonces lo va a felicitar y lo va a premiar. Pero el que se porta mal y comienza a maltratar a sus otros consiervos, ¿verdad? Los que son igual que él, va a venir su Señor a la hora que él menos piensa y dice que va a poner su parte con los hipócritas. Y ahí, dijo él, será el lloro y el crujir de dientes. ¿A quién le gusta crujir los dientes? A nadie, ¿verdad? Cuando uno ha tenido apretados los dientes por las noches, después duele, ¿verdad? Si se durmió ahí todo tenso. Feo. ¿Qué más? Se le llama también un lugar donde el gusano de ellos no muere. Marcos 9:44, de la lectura primera que hicimos. 5, se le llama lugar de castigo eterno, según Daniel 12:2 y Mateo 25.
46. Y se le llama lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Lago de fuego. Finalizo con esto. ¿Quiénes son los que van a estar confinados a ese lugar? Usted diga, yo no. ¿Se atreve usted a decirlo? Yo no. Ay, si usted dice, bueno, ¿y por qué asegura tanto que no va a estar en el infierno? Puedo dar muchas razones, ¿verdad? Pero ¿cuál es la principal por la cual usted no estará en el infierno? Aleluya. La sangre de Jesucristo es la que nos ha lavado y limpiado de nuestros pecados. Si usted está anclado en eso, ¿quién lo va a mover? Y esa es la que nos lleva y nos capacita y nos hace perseverar, y dice que el que persevere hasta el final, ¿qué dice? Ese será salvo. Ahí está la garantía. Entonces la sangre de Cristo, hermanos, el sacrificio de Él. Nosotros no vamos a estar ahí. Pudiéramos seguir hablando más. El diablo es el primero, ya lo leímos, ¿verdad? Que va a estar ahí, ya no vamos a volver a leer esos versículos. ¿Quién más? El anticristo, también ya lo leímos. ¿Quién más va a estar? Número 3, el falso profeta. Número 4, los ángeles caídos. Mateo 25:41, ese sí lo voy a leer. Los ángeles que siguieron al enemigo, ¿verdad? Aquella tercera parte que la Biblia dice que lo siguieron, esos van a estar ahí. 25 de Mateo 41. Dice así: entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, oiga qué palabras, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí está claro, ¿verdad? Que el infierno es para el diablo y sus ángeles. Pero van a haber personas, como ya vemos acá, que van a ir a parar allá. Y número 5, ahí estarán los inconversos de todos los tiempos. Dije que es un versículo triste en la Biblia. Apocalipsis 20:15. Es revelación de Dios. Alguien me podía objetar eso quizás, ¿verdad? Pero es palabra de Dios, pero digo por lo que declara, ¿verdad? Por eso aclaro y digo por qué digo que es un versículo triste. Dice que todo el que no se haya inscrito, ese es el que va a ser lanzado al lago de fuego. Esa es la muerte segunda, ese es el infierno propiamente dicho, ese es el Gehenna, la palabra que usamos ahí, y será terrible. Pero nosotros, mis hermanos, debemos dar siempre gracias a Dios, y eso pues tiene que estar en nuestros labios, en nuestra mente, en nuestro corazón, la gratitud para con nuestro Dios, al saber de dónde nos ha librado Él, ¿verdad? Si hay tantas cosas que pudiéramos decir de que nos ha librado, pero lo más terrible de lo que nos ha librado Él es de ir a la condenación eterna, al infierno. Así que, hermanos, seamos agradecidos con el Señor y siempre que podamos, digámosle gracias, Señor Jesús. Y otra forma de dar agradecimiento a Dios es compartiendo con otras personas, para que ellos no vayan a parar también en ese lugar que nosotros sabemos que es terrible, ¿verdad? Que a través de la Escritura lo conocemos. Quiero que oremos, que demos gracias al Señor por este tiempo maravilloso que nos permite, de aprendizaje, de adoración y de gozo en el Señor. Cerremos nuestros ojos y digámosle gracias. Te adoramos, Señor, te exaltamos. Al conocer, Señor, esta tremenda revelación de lo que será el castigo eterno, de lo que será el infierno, todos sus terrores y todo aquello que puede causar pavor a las personas, a tal grado pues que algunos evitan el poder hablar acerca de esto porque no gusta, ¿verdad? Puede asustar a las personas, dicen algunos. Pero nosotros creemos, Señor, que es tu palabra, que es la revelación que tú has dado para que nosotros podamos entenderla. Ayúdanos y guíanos siempre, Señor. Pues si somos hijos tuyos, si nos has salvado, nos has perdonado nuestros pecados, queremos ser fieles. Queremos ser, Señor, de ese remanente. Aunque otros se alejen, aunque otros se corrompan, se vuelvan atrás, mi Dios, nosotros queremos ser del remanente fiel. Queremos ser de tu amada, la iglesia, por esa que vienes, una iglesia santa, dice tu palabra, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante.
Mi Dios amado, que cada día podamos vivir a la luz del retorno tuyo. Que cada día, Señor, podamos saber que tú eres el que nos oyes en nuestras oraciones, el que nos ayudas en los momentos de flaqueza, el que nos levantas si nos tropezamos. Mi Dios amado, haz obras maravillosas. Fortalece, Señor, el corazón de cada uno de tus hijos. Pon agradecimiento, Señor, en todos, para que podamos, mi Dios, caminar con pie firme, avanzando hacia la patria celestial. Y que el día, Señor, que tú vengas por tu iglesia, podamos, como dice tu palabra, saltar como becerros de la manada al encuentro de ti, mi amado Señor. Queremos darte honor y darte gloria en esta hermosa hora. En el nombre maravilloso de Jesús te agradecemos. Amén y amén.